Bueno, lo primero que quiero daros es las gracias por invitarme a esta ponencia que me permite, bueno, además de disfrutar desde luego de la belleza de esta tierra, pues conocerles a todos ustedes, a la Fundación y escuchar a los ponentes que vienen a continuación, que creo que aportarán perspectivas y puntos de vista muy interesantes para todos y para mí, desde luego. Yo he elegido el título de esta ponencia, lo he titulado Afecciones a los derechos de propiedad y necesidad de compensación, enfocado desde la perspectiva del derecho de los propietarios de la zona rural. ¿Por qué he elegido este título? Pues muy sencillo, es que creo que hay un matiz especial cuando hablamos de derechos de propiedad en zonas rurales afectados por esta normativa medioambiental. Por una razón muy clara, y es que el suelo en estas zonas constituye medio de vida. Es un elemento esencial para el desarrollo de las actividades de la agricultura, de la actividad forestal, pero además creo que es muy relevante destacar que la zona rural es a menudo el guardián de la esencia de una sociedad y de un pueblo, de sus tradiciones, de sus usos, de sus costumbres, que a menudo encierran enorme riqueza cultural y que han contribuido, sin duda, a conservar la naturaleza como la podemos apreciar, esta belleza a la que yo hacía referencia antes. No existían planes de gestión hace décadas, no existían normas de protección medioambiental como existen hoy, y podemos contemplar, acercándonos a estas zonas, lo que tenemos, la belleza natural y la conservación de la naturaleza que tenemos delante. Voy a enfocar la ponencia partiendo un poco de una circunstancia básica, y es que en cuanto a la normativa europea, nosotros comparecemos o formamos parte de Europa como un Estado, y es desde ahí, desde ese Estado, desde donde hay que hacer las estadísticas y en fin, y el análisis, porque es luego lo que nos va a permitir defender los derechos de estos afectados. A día de hoy, en España existen declarados 15 parques nacionales, más de 130 parques naturales, más de 200 reservas naturales, casi 300 monumentos naturales, paisajes naturales y áreas marinas de protección. Si hablamos de Red Natura, según los datos del Ministerio, actualmente está formada por 1.466 lugares de importancia comunitaria, lo que llaman LIC, aprobados por la Comisión Europea, 643 zonas de especial protección para las aves, CEPA, que comprenden un conjunto de una superficie de más de 210.000 kilómetros. Todo esto representa aproximadamente el 27% del territorio español y unos 72.500 kilómetros cuadrados de superficie marina. ¿Qué quiero decir con esto? Ya les advierto que a mí me parece que en España tenemos una protección, creo que desmedida. Somos el Estado de la Unión Europea que más aporta a Red Natura, tanto en términos absolutos, considerando el número de hectáreas aportadas, como en términos relativos, considerando el porcentaje de territorio aportado respecto al total del país. Es decir, que superamos con creces las recomendaciones de la Directiva Hábitats. Si estas estadísticas las comparamos con otros estados, el siguiente en orden de aportación es Francia, que aporta un 12,53%. A continuación viene Suecia, que aporta un 13,77%. A continuación Alemania, un 15,42%, y a continuación Finlandia, un 14,42%. Yo les pido que hagan abstracción y piensen en fin, la naturaleza y la conservación que existe en estos países. Creo que no
Es en algunos aspectos incluso envidiable. En algunos casos, como Finlandia, tienen además una importante industria maderera y de utilización de recursos naturales y por ello no dejan de tener áreas naturales maravillosamente conservadas. Partiendo de esta situación, tengo que decir que, bueno, yo defiendo como abogada, defiendo siempre, o casi siempre, a los afectados, a los propietarios, a los intereses que se ven afectados por la regulación medioambiental frente a la Administración, que es la que regula. Partiendo de esa experiencia, yo puedo sacar unas conclusiones que les voy a transmitir. No todas son políticamente correctas, porque nos encontramos con un grave problema en esta materia, y es que están de moda todas las posiciones conservadoras de la naturaleza, pero esta otra cara de los afectados, el que vive en un territorio protegido, se desconoce. Entonces, a veces es muy difícil hacer llegar este tipo de preocupaciones y situaciones que se dan. Esto que comentaban en el vídeo es un cuadro que yo lo veo y lo escucho todos los días en mi despacho, en diferentes lugares de España, en todas estas áreas, estas áreas protegidas, todo esto que he citado antes. El cuadro, los problemas y la situación son los mismos. Entonces, partiendo de esta experiencia, yo llego a una serie de propuestas y criterios que desde nuestro punto de vista podrían cambiar la perspectiva. No discutimos, desde luego, la necesidad o el interés público en la conservación de la naturaleza, por supuesto que no, pero rechazamos las posturas maniqueístas que excluyen la prevalencia de cualquier interés público de protección sobre la protección natural. Rechazamos también las posturas ultraconservacionistas que a veces manifiestan algunos movimientos ecológicos, no todos, pero algunos de ellos. Hay que considerar la existencia de otros intereses públicos también a proteger, que no tienen por qué ser contradictorios o oponerse a la protección medioambiental. Me refiero al derecho al desarrollo social y económico, al derecho del uso de la naturaleza de una forma, en fin, razonable y racional, al derecho a la intervención del hombre en la naturaleza como parte también de ese ecosistema y de ese equilibrio, al derecho a las garantías jurídicas que establecen los procedimientos y, sobre todo, rechazamos el uso instrumental de la normativa medioambiental para la obtención de otros fines, que a menudo se da. Por otro lado, no cabe exigir que la protección, que es lo que está ocurriendo hoy en día, que la protección del interés público en la conservación de la naturaleza se haga recaer sobre los patrimonios privados de los propietarios de las zonas afectadas. Luego veremos un poquito en qué sentido lo digo, pero vamos, seguro que todos tienen la experiencia de esto que yo voy a comentar. La normativa europea, que a menudo se utiliza como justificación para esta regulación desmesurada, no exige esto. O sea, no exige que, como ocurre en algunas comunidades autonómicas españolas, cerca del 90% del territorio esté protegido. No exige esto. Nos encontramos luego con otro problema en la normativa medioambiental, que es la ambigüedad y la inseguridad jurídica. Son regulaciones muy amplias, muy genéricas, que a veces, constituyen un medio fácil de intervención de la propiedad y de control incluso de la actividad y de los ciudadanos, porque otorgan a la Administración un instrumento muy potente de regulación de esas actividades con unas multas. Ya hemos oído en el vídeo que las multas a veces son muy considerables. Y no solo las multas, sino las obligaciones de reponer, en fin, nos encontramos ahí con un sistema complejo, ambiguo y de enorme inseguridad. A menudo esta normativa europea, también creo que es algo que debe intentar corregirse, supone simplemente la canalización
o se trabaja desde un punto de vista en que lo que se busca es la canalización y la captación de grandes cantidades de dinero que vienen de la Unión Europea para protección de la naturaleza y que pocas veces o nunca se destinan al primer elemento que contribuye a la conservación, que es el que pone su patrimonio o el que ve afectado su patrimonio, su propiedad, en función de ese interés en la protección natural. No se oye, por otro lado, en la elaboración de estas normas a quienes durante décadas y generaciones han contribuido a conservar la naturaleza que ahora disfrutamos y que ahora queremos proteger. Es decir, los derechos de participación a veces dejan mucho que desear, casi siempre. Y eso nos sirve luego a los abogados para reclamar e interponer demandas y ganarlas. Si nos ponemos a analizar lo que son estas afecciones, las afecciones de este tipo de normas, vemos que tienen enorme incidencia en la propiedad. Por eso nosotros defendemos que hay que compensarlas. Para empezar, muchos de ustedes lo sabrán y lo habrán sufrido, lo que en lugares que no están protegidos, cualquier actuación que en un lugar no protegido podría constituir una simple infracción administrativa, por el hecho de estar protegido, puede constituir delito medioambiental, con graves penas y graves consecuencias. Penas, me refiero a penas de prisión, además de multas. Yo en mi experiencia profesional pues tengo muchos casos de estos. Por otro lado, la regulación medioambiental prevalece prácticamente sobre cualquier otra y, desde luego, sobre la normativa urbanística y territorial. Por lo tanto, estas normas, que constituyen casi siempre una ordenación del territorio, tienen prevalencia sobre incluso el desarrollo urbanístico o el crecimiento de las poblaciones. Es una circunstancia de enorme importancia y relevancia para el desarrollo de los núcleos urbanos. Suponen, entre otras afecciones, este tipo de normas suponen para los terrenos a los que se afecta, supone el nacimiento de un derecho de tanteo y retracto a favor de la Administración en cualquier transacción onerosa inter vivos dentro del territorio. Esto es una afección de enorme importancia. Es decir, cuando se vende o cuando se vende o transmite una propiedad, pues hay obligación de ofrecerle a la Administración la venta con carácter previo por el mismo precio y las mismas condiciones. Esto es una afección muy importante porque, aparte de que deprecia el valor inmediatamente, se practica. No se crean que esto es una cuestión teórica. Yo me he encontrado con esta circunstancia en el un parque natural de Madrid. Una persona iba a vender a su hijo su finca, que estaba incluida dentro de un parque, y no lo registraron hasta que ofreció el derecho de tanteo a la Administración autonómica. Con lo cual, este señor optó por donarle a su hijo la finca y olvidarse de cualquier otra opción. Produce restricciones, limitaciones y prohibiciones que muchos conocerán en diferentes actividades que recaen sobre zonas de propiedad privada. Me refiero en estos casos a propiedades privadas, porque en lo que se refiere a los bienes de dominio público, a los bienes públicos, pues bien, la Administración tiene la capacidad de decisión, es libre de hacer lo que mejor le parezca. Pero yo estoy hablando de afecciones en fincas y propiedades privadas. Bueno, pues afecta desde luego en agricultura, a la ganadería, a las actividades forestales, a la investigación, limita la introducción de ejemplares de fauna y flora, limita en la mayoría de los casos la mejora y apertura de nuevas carreteras, caminos y accesos o su modificación, limita o restringe los acondicionamientos y mejoras de edificaciones. Estoy hablando con carácter general.
las nuevas instalaciones industriales, los aprovechamientos de las aguas, las construcciones e instalaciones de regadío, las construcciones de pozos, la utilización de señales, el vallado de fincas. Yo siempre pongo como ejemplo, yo tengo un cliente sufridor de estas normas que está condenado a 1 año de prisión, 6.000 euros de multa y el coste de reposición porque el buen hombre pues, se le ocurrió para colocar unos postes de vallado en su finca pues, pasar con una máquina con ruedas de oruga por una zona que estaba protegida. Limita, restringe o prohíbe la emisión de ruidos, las acampadas, la realización de marcas o señales en las plantas, en las rocas, en el suelo, el uso del fuego, por supuesto, la caza, en muchos casos los tránsitos de perros, la roturación de terrenos, el senderismo, el uso de carteles publicitarios, las plantaciones de árboles, las talas, los tratamientos fitosanitarios, los accesos en vehículos, la colocación de antenas y repetidores y tendidos eléctricos. Esto muchos de ustedes también lo conocerán. Hay zonas rurales en las que la comunicación telefónica por móvil es difícil o casi imposible. En estas zonas protegidas, pues es que las antenas de telefonía móvil están restringidas cuando no prohibidas en determinadas áreas, con lo cual la comunicación a veces se hace harto difícil por Internet o por móvil. Bueno, por supuesto, el almacenamiento y tratamiento de vertidos, las actividades recreativas, en fin. Supone esta normativa una serie de afecciones y limitaciones enormes. Frente a esto, no se aprueban, en cambio, partidas presupuestarias para compensar a los afectados en sus derechos y bienes por este tipo de restricciones. Este es uno de nuestros caballos de batalla. El intentar, el reclamar, lo reclamamos en todas las demandas que ponemos relacionadas con esto, que se compense y ahora veremos un poco en qué fundamentamos este tipo de reclamación. Limita también la autonomía local de los ayuntamientos y de los municipios afectados por esta normativa. Es decir, que cualquier actividad que queremos desarrollar dentro de un municipio, pues antes podía depender de la autoridad municipal, del pleno municipal, pues ahora pasa a depender de las autoridades medioambientales del Gobierno autonómico, por encima del Ayuntamiento y de la Corporación Municipal. Y en esto hay ejemplos muy claros y evidentes. Yo ahora estoy trabajando en el asunto del ATC de Villar de Cañas, el almacén este de residuos nucleares. Yo llevo a la plataforma de afectados, no por el ATC, de afectados por la extensión de un LIC y una cepa que tenía 1.000 hectáreas a 24.000. Y la causa o razón de esta extensión de 1.000 a 25.000 hectáreas, con una carencia clamorosa de estudios previos y de justificación, pues es simplemente que entre el Gobierno autonómico y el Gobierno municipal hay discrepancias, pues unos son partidarios de que se instale el almacén de residuos y otros no. Cuando el proyecto ya estaba en puertas de su aprobación, porque se habían pasado todas las fases, solamente estaba pendiente de las autorizaciones de licencia municipal para llevarlo a cabo, pues la Administración encontró un maravilloso instrumento de paralización de ese proyecto, que por otro lado el Ayuntamiento y la mayoría de los ciudadanos lo querían, ha salido en la prensa. Encontró, digo, un instrumento maravilloso, extender una figura de protección Red Natura de 1.000 a 25.000 hectáreas, con lo cual cualquier proyecto tenía que pasar por el necesario informe favorable de la comunidad autónoma, que como era contraria a esta cuestión, pues encontró forma fácil de paralización. Bueno, ahora estamos en ello. De momento hemos puesto demandas y el Tribunal Supremo, creo que con buen criterio, nos ha aceptado la medida cautelar de suspensión de la aplicación de esta norma, de este decreto, mientras dure el pleito, y veremos a ver qué pasa. Bien. ¿Qué regulación básica tenemos y qué instrumentos tenemos de defensa ante esto? Bueno, en primer lugar hay que citar, por supuesto, la Directiva 92/42 de la Comunidad Europea de 21 de mayo del 92, la famosa Directiva Hábitats. Desde luego la Directiva Aves,
También la Directiva 2003/4 de la Comunidad Autónoma de la Unión Europea sobre la obligación de los Estados miembros de difundir de manera activa la información medioambiental. Esto es un instrumento para nosotros que defendemos a los afectados maravilloso, porque no siempre se cumple, casi nunca, esta obligación de difusión de manera activa de la información medioambiental y mucho menos la obligación de participación de los afectados en la elaboración de la norma. Con lo cual eso nos da una vía de reclamación y a menudo hemos obtenido sentencias de nulidad de los decretos por esta causa. También son relevantes los tratados de la Unión Europea y la Constitución española. ¿Por qué? Pues porque la Constitución española, en el artículo 33, proclama el derecho a la propiedad privada. Y es verdad que no es un derecho fundamental en la Constitución, pero si acudimos a los tratados y convenios de la Unión Europea, pues ahí sí nos encontramos con el derecho a la propiedad privada, es un derecho fundamental. Entonces, eso nos da un margen de reclamación y defensa muy interesante. Luego, por supuesto, tenemos la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad, que ha venido a suplir a la anterior Ley 4/89 de Conservación de Espacios Naturales, que es cierto que es una regulación, es una norma dura y exigente, pero es dura y exigente tanto en lo que es la limitación y la restricción como en los procedimientos, que muy a menudo incumple la propia Administración cuando aprueba la normativa, y esto nos da un cauce maravilloso de reclamación. Nosotros, en los procedimientos que entablamos, en las reclamaciones que hacemos, primero intentamos la nulidad por cuestiones formales de incumplimiento de esta norma. Siempre buscamos la vía de la nulidad por cuestiones formales, pero sobre cuestiones de calado, ¿no? Pues, por ejemplo, la falta de zonificación. En fin, quiero decir que esa norma nos da un instrumento interesante en la defensa de derechos, porque también recoge una serie de exigencias que constituyen garantías del ciudadano que no se cumplen. El derecho de información, la obligación de zonificar adecuadamente, la necesidad de justificación de las normas protectoras o restrictivas que se aplican, la necesidad de análisis previo de la situación medioambiental. En fin, todo eso pues a veces no existe luego en la realidad cuando se aprueban los decretos. Bueno, la Ley de Parques Nacionales también se aplica, es un instrumento importante, y el Plan Director de Parques Nacionales para los que tienen esta condición. También está la normativa autonómica, pero a esta le doy menos relevancia por una razón, porque algunos de los casos que nosotros llevamos se están ganando en el Tribunal Supremo, y en el Tribunal Supremo pues hay que acudir a casación invocando derecho estatal. Por eso nosotros, desde el inicio, aunque hacemos referencia a la normativa de las comunidades autónomas, dirigimos la defensa casi siempre partiendo del derecho estatal. Y luego tenemos un elemento esencial en esta materia, que es la jurisprudencia, las sentencias que van dictando el Tribunal Supremo sobre todas estas cuestiones. Y en ese aspecto pues ha habido algunos pronunciamientos muy relevantes. Por ejemplo, se han anulado decretos. Voy a citar 3 causas fundamentales. En primer lugar, la falta de la participación en la elaboración de las normas, la falta de llamamiento individual como interesados a los propietarios, y ahí hay mucho que aportar y que decir, la falta de partidas presupuestarias destinadas a las compensaciones. El Tribunal Supremo lo exige y lo ha dicho en diversas jurisprudencias, en diversas sentencias, y la falta de zonificación adecuada. Y cuando digo falta de zonificación adecuada, quiero decir que el Supremo exige que la zonificación se haga mediante coordenadas que permitan que se publiquen en el boletín y permitan identificar el territorio con total precisión. Pues
porque si no, a la hora de defender una sanción, a veces defendernos frente a una sanción, nos vemos a veces perdidos porque no podemos ni situarlo en el mapa. Bien, lo que se recomienda o la forma de defensa que nosotros utilizamos es, en primer lugar, creaciones de plataformas, asociaciones y fundaciones. Este ámbito en el que estamos es un ejemplo de ello. Se reducen los costes de la defensa cuando se pleitea colectivamente y, además, resulta obligado casi el llamamiento a esas asociaciones o fundaciones para la elaboración de las normas. También en el ámbito europeo se puede reclamar mediante peticiones, porque además basándonos también en lo que hemos dicho antes, el derecho a la propiedad en las convenciones europeas es un derecho fundamental y supone incumplimiento de los tratados de la Unión el no respetarlo. Ahí hay una línea de defensa bastante importante. Y luego la reclamación frente a las disposiciones generales ante los tribunales. Hay que hacerlo, como son disposiciones normalmente decretos, se demanda en primer lugar frente a los tribunales superiores de justicia, pero luego casi siempre es en el Supremo, en recursos de casación, donde obtenemos estos pronunciamientos favorables. Y cuando ya no hay otra solución más que, en fin, que nos encontramos con una figura ya conformada, constituida y aprobada, pues ahí queda la reclamación patrimonial por las pérdidas de derechos consolidados, derechos objetivos previamente consolidados que se limitan o reducen. Bueno, hay diversas sentencias sobre esta materia en distintos casos. Hay algún caso interesante que voy a citar solamente dos, alguno sobre el Parque de Jandía, que dice que cuando no se cumplen, que se refiere a la pérdida de vigencia de la declaración de las figuras, cuando no se cumplen los plazos para el desarrollo de la normativa. Eso es muy relevante, da un campo enorme. Todos saben que hay espacios que se han declarado hace unos cuantos años y cuando vamos a ver el plan de gestión pues no se ha aprobado ni se ha regulado y hay una exigencia para las figuras Red Natura en muchos casos de 6 años, para parques y espacios en muchos casos de 1 año. Esa sentencia es muy relevante. Luego tenemos otras como que se ha declarado el derecho a ser indemnizado como expropiación encubierta. La sentencia de Picos de Europa, del Parque Picos de Europa, que establece la obligación de recoger una memoria económica real, o algunas sentencias que hemos obtenido últimamente en el Parque Fuentes del Narcea de Gañaíbias, en Asturias, en el paraíso natural, del que yo soy natural, en el que ahí pues han anulado el decreto porque no había partida presupuestaria. Le ha exigido el Tribunal Supremo al Gobierno autonómico que apruebe partidas presupuestarias para compensar a los propietarios, porque no había zonificación mediante mapas indubitados y porque no se había dado un derecho real de participación. Bien, ya acabo porque hay muchos ponentes y estoy deseando, escuchar a los demás ponentes. Simplemente con unas conclusiones. Y es que, casi como empezaba, es necesaria la protección, pero no esta protección desmedida, bajo mi punto de vista. Hay que regular, pero no hay que regular desde arriba, o al menos es la experiencia que yo tengo. No hay que regular desde arriba y desde una postura de superioridad frente al mundo rural. Solamente contemplar el paisaje que nos rodea, que durante décadas se ha conservado sin planes de gestión y sin normativa específica sobre la materia, creo que ya nos está dando una clave. Es decir, que los usos, las costumbres y las tradiciones que existen alrededor de estas propiedades, de los montes, de la zona rural, algo han aportado a la conservación. Los propietarios, los agricultores, algo han aportado. Por lo tanto, creo que hay que escucharles porque algo de ellos saben y algo tienen que decir. Y algo debería incluirse en esta normativa para contemplar y buscar los derechos de todos y buscar un equilibrio y no esta desmesura y esta locura en la que nos encontramos. Muchas gracias.